El cliente ven, es un rescate de la póliza. Oye, pero es que me dijeron que por ahí escuché que fiscalmente después de los 60 ya no paga impuestos. Sí, en productos que tengan un vencimiento, pero el Orbi no tiene ningún vencimiento. Yo como aseguradora, yo no convení contigo el entregarte ningún dinero cuando llegues a cierta edad. Entonces, ¿qué creen? Que la parte del Orbi, pues lo que resulta es que aunque el cliente venga a los 61, 62, 65, 70, le voy a retener impuestos, ¿sale? Porque se está haciendo un rescate de la póliza, ¿va? Entonces, eso pues también es importante que ustedes lo tengan. Yo sé que no tiene nada que ver con imaginación, pero justo para identificar esas diferencias. El Orbi 99, o sea, todos los Orbis son de fallecimiento. Aunque sea un Orbi pago único, aunque sea 6 pagos, porque lo que nos está dando la pauta en el Orbi 6, en el Orbi 10, es cuántos años me vas a pagar, pero la protección es vital. Entonces, el tema de que por contrato yo no estoy en ningún momento estipulando que te voy a entregar dinero cuando cumpla cierta edad, por eso es que para mí no es una póliza de supervivencia, es una póliza simple y sencillamente de fallecimiento. Que tiene valores de rescate, sí los tiene, ¿no? Que cuando llegas a cierto periodo dentro de la póliza, pues a lo mejor y sales ganando, sí, pero eso no tiene nada que ver por lo mismo que yo les comento. A diferencia de un Imagina Ser, y ahora sí nos vamos a ir con la parte de Imagina Ser, en Imagina Ser yo sí les digo, mira, si tú llegas a los 55, o si me lo contrataste a los 60, o si me lo encontraste a 65, cuando llegue ese momento, yo te voy a entregar el dinero. Si antes te pasa algo, tienes esa protección. Si te nos mueres antes de esa edad, te voy a pagar tu suma asegurada por fallecimiento. Si te nos invalidas antes, te voy a pagar la invalidez. Pero si llegas a los 65, ahí está tu dinero. Y si a los 65 y un día después de que viniste y rescataste ya falleciste, pues ya, no hay seguro, ¿no? Ya se acabó. Pero justo esas son las grandes diferencias que tenemos que entender entre los productos, ¿vale? No sé si hasta aquí, chicos, hay alguna duda. Ay, se Ah, les trabó, ¿no? Te veo como que ¿Está trabado? no ve- no, claro que no te gustaba. Bien. No, 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 está bien. O sea, En términos fiscales está bien que el Orbi, si no te mueres a los 99, igual te devuelve el dinero que hay ahí. te paga la suma asegurada. Exacto, te paga la suma asegurada. Pero, Si te da muerte técnica. Ok. porque hay muestra técnica, o sea, los 99 te pagan la suma asegurada. Pero antes de los 99 te devuelve un porcentaje de la prima, que es lo que dice Erika. O sea, hay una recuperación, sí. Inclusive puedes ganarle a la prima que pagaste, sí. Pero ninguna de estas dos características hace que sea un plan de supervivencia, como lo es un total, como lo es un imagínate que sobrevives y te empieza a dar lana. No es de supervivencia, es de fallecimiento, aunque devuelve prima. O sea, los dos coinciden. Son dos conceptos que van de la mano. Así es. Nada más que ahí pues es un valor de rescate, ¿no? Claro, Es valor de un rescate. valor de rescate y entonces de ahí es de donde te entregamos el dinero, pero justo lo que yo les comentaba, ¿no? Para efectos fiscales necesitamos ver que siempre va a haber 3 momentos distintos. Uno es el rescate, es decir, todavía no tienes derecho de venir a reclamarme nada, pero a lo mejor tienes valores garantizados o lo que sea, y pues entonces yo te pago lo que tengas pues ahí guardadito, ¿no? Otra que es el vencimiento, en el cual, como comentábamos, solamente total, vida mujer, Seguvenga, imagina ser, no plenitud, son los 5 que tienen ese tema, ¿no? Y la parte de la indemnización, que la indemnización es, pues tal cual ya ocurrió el siniestro, ¿no? La invalidez se nos fue, ¿no? Falleció, y entonces ahora sí tengo la obligación de pagar un impuesto, En ¿sale? el caso del Orbi, Ajá. perdón, Erika, ¿No? Adelante. cuando hay indemnización, perdón, cuando es rescate, es cuando aplica el 20% de retención sobre la utilidad ganada, sobre el interés Exactamente. ganado. Es 20. Es el 20% del interés real ganado, ¿sale? Vamos a ver, digo, son muchos productos, nos vamos a enfocar en la parte de Imagina Ser, pero vamos a ver que hay supuestos en los cuales Seguros Monterrey no va a retener. Pero eso no significa que no tengamos una obligación fiscal, ¿no? Yo siempre les digo, imagínense que nosotros somos el intermediario. En muchas ocasiones lo que la autoridad nos pide es, tú agárrale el brazo mientras yo le doy, ¿no? Tal cual. Entonces, en algunos casos nos dice, tú agárralo y yo le pego, y en otros dicen, no te preocupes, yo voy y lo correteo yo, ¿no? Entonces, esas situaciones no son en las que
llega a haber supuestos en los que nosotros no vamos a retener, pero ellos sí tienen obligaciones de pagar impuestos. Y va a haber otros supuestos, ¿no? Específicamente hablando de indemnizaciones, el 80 o 90% de las indemnizaciones, ahí sí está exento. Ahí sí ni nosotros ni el SAT, nadie nos va a poder cobrar impuestos porque la misma ley prevé estos beneficios fiscales, ¿sale? Que es prácticamente Erika, la parte de indemnizaciones. Sí, claro que sí. hola, Adelante. ¿cómo estás? Hola, mucho Oye, gusto. Javier Hernández Briviesca, a lo mejor te acuerdas de mí. Este, lo que mencionabas hace ratito, el artículo 93 es el que habla de la exención de impuestos con ciertos rangos a partir de edad 60, pero tiene que estar ligado a instrumentos de ahorro para el retiro o liquidaciones No, ¿cómo? no necesariamente instrumentos de ahorro para el retiro, sino con el tema de que sea el vencimiento de una póliza, Javier. Es decir, un total, un vida mujer, en los cuales por contrato estamos estableciendo que sí o sí la aseguradora le tiene que entregar dinero cuando cumpla cierta edad o ciertos periodos, ¿no? Entonces, justo en esta parte es que el 93 nos dice, mira, y obviamente hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Digo, lo vamos a ver más adelante, pero pues tal cual es que contratante y asegurado sean la misma persona. Es decir, si son diferentes va a aplicar otras reglas. Que la persona tenga por lo menos 5 años con la póliza, que eso es pues algo que cumplen todos los productos de seguros México. La verdad es que en ese no tenemos tema, pero que tengan por lo menos 60 años de edad. El total 5 lo cumple. El total 5 sí, porque es por lo menos 5 años. O sea, Entonces lo contratas a los 55 para que caiga a los 60, 55, 56, 57, o sea, pero si trae ese tema, en cuanto la póliza llegue a vencimiento a edad 60, en ese momento ya cumplimos con el requisito, ¿sale? Y adicionales de valores en efectivo también incluye, o sea, si tiene un total a 65 y lo retira a los 62, lo cancela. Las aportaciones voluntarias, esas no entran. No, porque, bueno, al final tú me estás diciendo, ¿no? El total vence a los 65, pero le retira a los 62. Entonces ahí ya se considera un rescate porque justo no estamos cumpliendo con los requisitos que marca el contrato. El contrato dice que yo te lo tengo que entregar a los 65. Ok. Si te Y lo si lo entrego a los retira a los 62, 65, es un a los rescate. 65 sí cumple, y si tuviera valores adicionales en efectivo, ¿también serían exentos de impuestos? Es correcto, también estarían exentos porque, o sea, los valores adicionales, pensando en aves, ¿no? Todo te lo entrego al momento en que llega a vencimiento el total y entonces ahí sí aplicaría esta exención, ¿sale? Ese está bueno. Sí, Gracias. no de qué. Bueno, este es en la parte de, ¿cómo se llama? De productos no deducibles, ¿no? Otro de los conceptos importantes, pues es lo que comentaban hace ratito del interés real. En esta parte, pues es importante que ustedes sepan más o menos cómo se calcula. ¿Por qué? Porque obviamente cobramos un 20% de esta cantidad, ¿no? El interés real no solamente se determina de, oye, yo vine y te traje $10,000, me estás devolviendo $10,000 y entonces ya quedamos tablas, yo no gané nada. No. ¿Por qué? Porque estamos en México, ¿no? Y en México el SAT dice, a mí me importa poco si fue en dólar, en UDI o en otra moneda, estás en México, me pagas en pesos y entonces si tú metiste $10,000 a un tipo de cambio de 12 pesos y estás recibiendo $10,000 a un tipo de cambio de 23 pesos, sobre esa es mi ganancia, ¿no? ¿Qué es lo que nos beneficia? La ganancia cambiaria está grabada. Sí, la ganancia cambiaria forma parte del interés real. Yo tenía la idea de que no, fíjate. Sí, o sea, por el simple hecho del paso del tiempo está grabado. ¿Qué es lo que sucede en el caso específico de las UDIs? Las UDIs van muy a la par de la inflación. La variación es de 15 días entre la UDI y el INPC. Entonces, casi siempre cuando es en UDIs, como la inflación va a la par de la ganancia cambiaria que tienes con las UDIs, no vas a tener una utilidad real si solamente fuera tu dinero invertido así en UDIs, ¿no? Sabemos que hay productos tipo Imagina Ser en los que aparte de estar en UDIs te dan un 1 o un 2% garantizado. Esa sí está sujeta a pago de impuestos. Pero cuando, hablando del Imagina específicamente, pero cuando van así a la par, es muy difícil que solamente por el tema de UDI tengas un pago, pero es porque está amarrado a la inflación. Hablando del dólar, el dólar sí, y el dólar, este tipo de cambio, o te va para arriba o te va para abajo.
¿no? ¿Qué pasó ahora en pandemia? De repente traíamos un tipo de cambio de 20 y de repente ya traíamos 24, ¿no? En menos de 3 meses ya traíamos un tipo de cambio de 24 y cacho. Entonces, obviamente, todos esos clientes tuvieron una utilidad. Pues sí, qué padre, ¿no? Recibieron su lana, pero también le retuvimos impuestos por exactamente este tema de la ganancia cambiaria, ¿va? Entonces, esta parte, pues es importante que la conozcan. Y lo que les comentaba, este interés lo que nos permite es nada más restarle la inflación. Entonces, vamos, si el efecto fuera meramente de inflación, hablando de las UDIs, pues ahí sí no hay una ganancia porque pues, simple y sencillamente estamos igualando, ahora sí que los pesos con los pesos, ¿sale? Y dentro de la presentación, que pues al rato se las mando por correo, estaría también el tema de cómo pues, lo determinamos a nivel tasa y a nivel tipo de cambio, que es prácticamente lo que hemos estado platicando ahorita, ¿no? El ejemplo de los $10,000. Hablando de productos de fallecimiento, que pues yo sé que no es el caso, pero pues, de una vez aprovechamos para darle una barrida. Tratamiento fiscal de los Orbis, ¿no? Lo que comentábamos aquí en la presentación, pues vienen los artículos de la ley para que ustedes sepan cómo y por qué se retienen, cuánto es el importe, que ya hablamos que es el 20 del interés real ganado, pero vamos a ver que hay un escenario en especial en el cual nosotros, era lo que les comentaba yo hace ratito, nosotros no retenemos, pero no significa que no estén obligados al pago de impuestos. Ese supuesto es cuando el asegurado es diferente del contratante, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Orbi. Lo contrata el esposo para la esposa. Lo está pagando, es más, ya lo terminó de pagar, pero pues lo contrató cuando eran recién casados, ¿no? Pasa la vida, ya no están tan enamorados y resulta que se nos divorcian, ¿no? Entonces el señor se enoja y dice, no, ¿sabes qué? Cancélale la póliza de seguro porque yo no quiero que reciba nada, es lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se da la cancelación de la póliza, nosotros tenemos que devolver el dinero al contratante. Pero como contratante era él y asegurado era ella, nosotros no hacemos el cálculo del interés real. Ese cálculo lo va a tener que hacer nuestro cliente como contratante a través de su contador. Y en teoría tendría que estar pagando el impuesto por esa utilidad que ahorita estamos comentando. Si el cliente no quiere, no sabe, obviamente nosotros es nuestra responsabilidad, ¿no? Avisarle, oye, tienes obligaciones fiscales, ¿no? Pendientes de cubrir. Pero si el cliente dice, ya mi contador, yo ya lo revisé y a mí me dijo que no, es tu perro y tú lo bañas, ¿no? Prácticamente, porque muchas veces sí nos decían, oye, pero es que pues ustedes no son el SAT, efectivamente no somos el SAT y no te podemos decir o lo estás pagando bien o lo estás pagando mal, simple y sencillamente nuestra obligación es informar, ¿no? Tienes obligaciones, tú sabes si las pagas o no las pagas, ¿de acuerdo? Y pues el tema de la indemnización, ¿no? Que comentábamos que está exenta ahora sí que ahí sí no importa importes, siempre va a estar exenta del pago de impuestos, ¿va? Y en la parte de supervivencia, ahora sí ya entramos en la parte del Imagina Ser, en la versión no deducible. Si ustedes colocan el Imagina Ser en versión no deducible, pues va a estar exento del pago de impuestos a partir de Imagina Ser 60. Todo el importe que sea que llegue a vencimiento estaría exento del pago de impuestos. Ahí se olvida el cliente, ya no tiene que hacer más nada, ni el SAT ni nosotros le vamos a estar cobrando ningún impuesto, ¿vale? 60, 65 o 70 son los que estarían aplicando para este caso. Y ya entrando ahora sí en materia de los PPRs y de la versión deducible 185. ¿Todos conocen este cuadrito? ¿Sí? Lo presentan con sus clientes y le dicen qué puede ser deducible, qué no puede ser deducible, o más o menos. O nada más es para uso personal. Uso personal. Eso lo explicamos. Ok. ¿Y qué beneficios tiene entonces, chicos? Para que no se me aburran. A ver, platíquenme. Si yo fuera sus clientes, ¿mandé? Sí, esta presentación. Yo también lo explico, pero está buenísimo. Sí, porque aquí pueden ver, ¿no? Tal cual todas las deducciones que tiene derecho. Yo voy a llegar con ustedes como clienta, ¿no? Y entonces le digo, oigan, ¿qué creen? Pues yo necesito productos tanto para cubrir mi necesidad de gastos médicos como para cubrir mi necesidad de ahorro para el retiro. Mi sueldo aproximado, porque gano muy bien, es de 3 millones de pesos. Ojalá todos ganemos lo mismo, ¿verdad? Ustedes digan que sí, hombre, estamos en un escenario hipotético, ¿no? Entonces, algún día, ¿no? Entonces yo gano 3 millones de pesos al año, ¿qué me propongo?
¿Qué puedo comprar con Pues ustedes? es que dependiendo de cómo está dado de alta, Eso porque digo, es sí. parte del análisis que le hace en la entrevista, o sea, dependiendo de cómo está dado de alta y qué deducciones hace en ese caso, entonces ya le recomiendas cuál es el plan que podría aplicar para él en Excelente. temas de deducción y tal. Esto es de COVID, ¿no? Puede ser de Godín, pero también puede ser de otras actividades y es una O sea, buena sueldos y pregunta. salarios. Sueldos y salarios, Persona física, actividad empresarial, porque, o sea, personas físicas con son actividad empresarial. Reciclo no, pero persona física con actividad empresarial. exactamente. Entonces, justo es lo que tenemos que revisar, porque si yo les digo, híjole, no sé, o les digo, soy actividad empresarial, pero resulta que estoy en reciclo, entonces ahí en reciclo ya no tengo oportunidad. Pero vamos a poner el ejemplo más fácil, ¿no? Soy Bonito Godínez. ¿Qué me propone? Un PPR. Un PPR. Los dos. Y un gastos médicos, Ah, obvio, exactamente. gasto. Un gastos médicos y un PPR, ¿no? Pero yo les dije que yo ganaba 3 millones de pesos. Hay que ver el tope de deducibilidad. Porque yo te voy a O sea, dar lo que de tú ley. me digas, porque a mí me urge bajarle a mis impuestos. Entonces, y aparte, pues también mato 2 pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, justo, cuando ya estamos hablando de clientes que ya ganan más de 3 millones, 3,5 millones, podemos ofrecer los tres, ¿no? ¿Qué warning o qué cosas importantes son las que a lo mejor tenemos que cuidar? Uno, ¿qué otras deducciones tiene? Porque me ha tocado más de una vez que viene el cliente y me dice, es que no puedo deducir mi póliza de gastos médicos, ¿no? A ver, mándame tu declaración. Y resulta que trae la colegiatura de los 3 chamacos y trae aparte honorarios como por 200,000 pesos y otras 3 pólizas de seguro, ¿no? De gastos médicos. Entonces, pues obviamente, o el seguro, el crédito hipotecario, ¿no? Que también es el crédito hipotecario, muchas veces nos ocupa casi toda la deducción. Entonces, nada más recordarles, ¿no? Que para todos el tope es hablando de deducciones personales, ¿no? Para gastos médicos, es el 15% de mi ingreso anual o 5 más lo que sea menor. Entonces, si yo gano 3 millones, lo máximo que voy a poder deducir son aprox 205,000, 206,000 pesos, no más. Y si con las otras deducciones ya topé, pues ya no voy a poder meterla de gastos médicos, aunque a Seguros Monterrey me dé la factura con RFC, con todo listo y bonito, pues ya no voy a poder, ¿sale? Y una pregunta. Dígame usted. Este es el tema. Porque la última charla que hiciste de eso, una cliente gastronómico es una empresa y te dice que no. Deducirlo. Entonces, cuando tú te pasas de ese tope, ¿sabes si el SAT te dice no puedes deducir gastos médicos porque ya está fuera del tope o te dice alguna otra cosa? Cuando estamos en la captura de los gastos, llega un momento en el que ya la misma línea te dice monto de la factura, 25,000, monto deducible y lo corta. O sea, los primeros los va tomando hasta llegar al bolso. Pero ya la última factura que tú quieras ingresar, si es por un importe mayor, sí te dice monto de la factura 25,000, tope o monto deducible 5,000, porque eras ahí hasta donde llegas. Entonces, sí te va a hacer cierta notificación, pero si la clienta de entrada no presenta a ella su declaración o no, si no es a través del contador, pues ellos en la declaración como tal no lo ven, ¿no? Entonces, nosotros somos los que ya te vas al resumen de la declaración anual y ahí ves, ¿no? Ingresos tanto, deducciones 198,000 ahorita en 2024. Ya pasó, ya no hay manera de poderlo considerar, ¿sale? El artículo 151, fracción 5 y tal. O sea, como yo le digo a mis clientes que tienen una ventana adicional de visibilidad, Ajá. es la que le ofrece el PPR. Ese tope que tiene por el ingreso anual se suma con el que tiene por deducciones del PPR. Es No decir, son independientes. tienes un tope para deducciones autorizadas, que ya se me pagó la compu, pero es un tope del 15%, ¿no? Vamos a cerrarlo en números. 150,000 pesos de un cliente que gana 1,000,000 de pesos, 150,000 en gastos médicos, en honorarios, en crédito hipotecario, lo que sea, más 100 del PPR, pero acuérdense que aquí entran todos los PPRs y todas las aportaciones de Afore. Entonces, si a lo mejor nuestro cliente también aporta al Afore, también va a entrar aquí. Ajá. Y si tiene otras aportaciones, esas también se suman y en total son 100.
hasta ahí llega. Y de ahí puedes sumar el tercer rubro, ¿no? Que es el del 185, y entonces ahí son 152,000 pesos. Entonces traigo 450, no, 300, como 400,000 pesos, ¿no? 400. Sí, Pero sí se suman. Es decir, no es como que ya tienes el 10% de tu PPR y entonces ya no puedes tener nada más, ¿no? O sea, Yo no sabía el 15 más el 10 más 152,000. Casi O sea, como 500,000 pesos. lo de el 200, más o menos los 200,000 pesos que hay en el En cada. PPR, Ajá. yo no sabía, le tienes que descontar lo que va a la FORE. Cuando hacen aportaciones voluntarias, no las aportaciones que hace el patrón. Cuando el cliente de repente dice, ya sabes, estaba esta campaña de darle los 10 pesitos, ¿no? Métele los 10 pesitos al día y que no sé qué. Esas aportaciones que son voluntarias, esas sí entran porque también las pueden deducir. Obviamente, pues la chamba de ustedes, ¿no? Es decirle al cliente, vas tirando esos 10 pesos a la basura, mejor tráetelos para acá porque allá no tengo nada. Básicamente. Chicos, hasta aquí preguntas. ¿Nos queda claro el funcionamiento? Honestamente, díganme, Eri, no entendí ni más, vamos otra vez, o vamos bien, pero me falta algo, ¿no? Que ustedes sientan que digan, híjole. Yo tengo una pregunta, Sí. no es del funcionamiento, sino es del 185. A ver. O sea, un Godín Ajá. que aporta 185, deduce, ¿cuánto puede deducir? No puede deducir todo, ¿no? No puede deducir todo en el 185 porque hay que restarle el costo del seguro. Ajá. Ese como sí nace como seguro, ¿no? Que es algo importante, digo, creo que ya todos aquí lo saben, pero reforzarlo. En el PPR no es un seguro, es el único producto que no nace como seguro, entonces por eso es 100% deducible. Hablando del deducible 185, hay que restarle el costo del seguro. Entonces, si yo aporto 152,000 pesos, unos 125,000, 130,000 es lo que estaría pudiendo deducir. Pero y a los 65, ¿cuánto le ganan? Todo. 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 Entonces, realmente, fiscalmente hablando, no sé cómo yo lo veo, el 185 no es más conveniente para gente que tiene su negocio, que mueve mucha deducibilidad, facturas, tiene mucho colmillo para ese tipo de cosas. Entonces, Esa liquidez. exacto. Puede ser Pero un para un tema. godín, También te da liquidez. Te da liquidez. Te voy a decir, ahorita en el ejemplo que pusimos, yo gano 3 millones de pesos. Yo nada más puedo deducir 200,000 pesos si solamente me ofreces el PPR. Pero si me ofreces el PPR más el 185, ya pude deducir 320. A mí ya me diste el 35% de 125. Digamos el 185 como primera opción. No. Lógico. Exacto, o sea, exacto. O sea, Es cuando topas. y aparte de todo, recordar que sí trae ciertas ventajas fiscales, ¿no? Porque si tú falleces, en el Inter, en el de estoy pagando, todavía no llego a los 65. Yo sé que también no me está yendo del todo bien en la vida, ¿no? Sabemos nuestros pecados. Entonces dices, híjole, ¿quién sabe si llega a los 65? Sí. En ese Inter, la verdad es que también, si lo traes en el deducible, pues la suma asegurada que se pague está exenta. Caso contrario del PPR. Porque en el PPR, aunque la persona fallezca, yo tengo que hacer una retención del 20% porque no es un seguro. Entonces, si el cliente fallece, en un PPR le pago la suma asegurada, perdón, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, quien haya dejado como beneficiario, y ahí le quito el 20. Si era $1,000,000, le entrego 800,000. Pero, ¿En dónde? En el PPR. pero si tienen las dos, o sea, tiene el PPR y el... En proporción de las aportaciones. y después el SAT le va a reclamar por 10, 15. De Dependiendo del PPR sí, pudiera ser. Sí pudiera ser. Porque al final, digo, O sea, puede recibir al final 700. exacto. 650, 700. Porque sí lo entendieron todos, porque nos puede llegar a Solo clavar más. fallecimiento o indemnización por... No, yo no. Ese es solo fallecimiento. ¿Qué es lo que pasa? La persona fallece y le dejas el dinero, voy a poner mi ejemplo, a mi hijo, ¿no? Mi hijo es una persona que no tiene ingresos. A lo mejor vamos a poner ya es mayor de edad, ¿no? No me voy a meter en ese tema. Tiene 18, 19, fallezco yo. Le van a entregar 5 millones de pesos. Así. Pues, ¿qué creen que es un nuevo ingreso para él? Y nosotros tenemos la obligación de retenerle el 20%.
Entonces ya no le entregaron 5, le entregaron 4. Pero él tiene la obligación fiscal de reportar ese ingreso ante el SAT. Y entonces en abril, que tiene que presentar la declaración, el SAT va a decir, tu ingreso fue de 4 millones, o más bien, tu ingreso fue de 5 millones menos uno que ya pagó Seguros Monterrey, pero por la tabla del 152 de la ley de ISR, te toca pagarme el 35%. Seguros Monterrey ya te quitó 20, te falta un 15% más. Ven y paga. Yo no sabía Yo eso. tampoco. O sea, Por eso es viendo- que yo les digo, son ventajas y desventajas. Los dos tienen lo suyo, porque el Viendo- PPR lo estás vendiendo pensando en que van a llegar a los 65 y van a obtener el beneficio fiscal. Pero hay que ver también el tema del cliente, ¿no? Yo ahorita te dije, híjole, voy en esta edad y ya no sé si llego a los 50, ¿no? Entonces, si el cliente dice, quién sabe si llega a los 65, a lo mejor también le pueda ayudar un deducible, que un deducible si es una póliza de seguro y sabes que la suma asegurada va a ser 60. O sea, a nivel de competencia, nosotros somos más rentables siempre y cuando el cliente no se muera. Ajá. GNP. Es que son todos los PPRs. Esto que te estoy... Creo que la otra vez en tu sesión dijeron que los de GNP sí los de los GNP no se tengo. pueden deducir tanto porque es su seguro. Entonces, deduces menos porque tienes que quitar la prima del seguro. La prima del seguro. Ajá. Pero Si igual te mueres, digamos, en GNP no te van a hacer. tendríamos que ver, ¿no? Cuál es el funcionamiento, porque al final, como me lo estás platicando, de todas maneras, una parte se está yendo al costo del seguro. Y si nada más estás agarrando un cachito para el costo del seguro, la otra parte, Bueno, ¿qué Sí, es? lo que está diciendo Guillermo, lo que No. está diciendo que entiendo Guillermo es que el componente del seguro no se deduce, con nosotros sí. No, sí, y lo entiendo, pero al final Sí. le estás catalogando como seguro, pero no el 100% de la aportación. Entonces vamos a pensar que es un 80-20. El 20% sigue siendo seguro, pero el otro 80 sigue siendo PPR. Y por el otro 80 tendrían la obligación de retener el 20. En pero caso de como no, fallecimiento. yo había entendido que el producto entero se califica como seguro o como, no sé, PPR, si sea seguro. Entonces, si tiene componente seguro, ya es un seguro y es como un total con aportación, digamos. Sí, pero ¿estás de acuerdo que si fuera un seguro no lo podrías hacer reducible como PPR? Ah, bueno. Entonces, Sería un 185 y no un PPR. hay más detalles. Habría que ver cómo está la estructura del... Para temas de fallecimiento, Seguro que sí va a ser libre de impuestos es deducible o no deducible. totales, solis, y otro, bueno, no sé. Todos los de fallecimiento que se te ocurran. Es más, hasta los de supervivencia, siempre y cuando no hayan terminado de pagar. Lo que no es el PPL, ese es, pues, 75, pues sí le van a dar 15 años. Exactamente, el 20%, ¿no? Entonces, por eso les digo, ventajas y desventajas, los dos Pero son eso buenos. es una ventaja para. Total, Es que, ya no es un problema. sí, o sea, ya no, exacto. O sea, para el contratante, pues él ya está en el cielo, ¿no? Pero el asegurado, pues ya. Sí, yo le expliqué a... Yo ya le había explicado, ¿no? No les avisó, no es cierto. No, pero justo es eso, ¿no? Es la diferencia, porque de repente me decían, no, pues el PPR es muy bueno. Es bueno, sí. Puedes hacer deducible, sí. Puedes obtener exención, sí. Pero acuérdense que también las exenciones están topadas. No es el 100%. Entonces, si ustedes tienen ahorita un chavito de 20, 25 años que le está metiendo a los 65 años, ya pasó el tope. Si es que todos los años metió sus 5 pues. Sí, nuestra responsabilidad es calcular la suma asegurada basado en esto que estás comentando. Si requiere $1 millón de suma asegurada el cliente, hay que considerar esta deducción y contratarle algo por fuera, un Ujú. temporal o subir la suma asegurada dentro del Imagina Ser. Digo, al final de todas maneras se va activando el corredor, ¿no? Entonces, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo en cuestión a las aportaciones, pero sí, o sea, sí que consideren también esta parte de la afectación de impuestos, ¿no? Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo eso con otros PPRs sin seguro o de gente que decían, pues lo ponen con ventaja aquí, ¿no? De cierta forma, porque este seguro sí se deduce. Es que los PPRs como tal se deducen. Sí. Entonces, digamos que hablando de, si tú quieres comparar un PPR puro con el de Imagina Ser, pues la ventaja es que tienes la protección y de que, por ejemplo,
ahorita comentábamos, ¿no? El cliente viene, te hace una aportación, te dio 5,000 pesos, ya con eso ya contrató el seguro, ¿no? Bueno, vamos a ponerle más. Esa protección 50,000, ¿mandé? esa protección es deducible, porque va. Ajá, pero al final, por ejemplo, ¿no? Si es deducible, esa aportación la mete, es deducible al 100%, pero a diferencia de un PPR normalito, tú vas a cualquier otra, tú entregas 5,000 pesos, al día siguiente, la persona de que estemos hablando fallece, vienen los beneficiarios y le van a entregar 4,000 pesos, porque de los 5,000, pues a lo mejor ni siquiera rendimiento generó, ¿no? Y pues te tengo que quitar el 20% y te entrego 4,000 pesos porque no tiene como tal la póliza de seguro. En cambio, aquí el cliente viene, te aporta los 5,000 pesos, se muere mañana y le vas a entregar 100,000 UDIs. ¿Le vas a quitar el 20%? Pues sí. Pero ya tienes la protección de que le vas a entregar una suma asegurada completa, no nada más lo que tenía su PPR, ¿no? Entonces, esas son como que, por ejemplo, digo, ventajas y desventajas. ¿Va? Tengo una pregunta, pero es más del producto que fiscal, no sé si. Porque, A ver, dices ¿quién que anda aquí lado? imagina ser que el PPR no es ¿Qué es del producto? Primero sale de la póliza de seguro hacia el PPR y ahí te cobramos 20 de interés real, si es que lo llegaron a rescatar. Y luego de ahí es otro 20% para entregárselo al cliente si no cumple con requisitos de que llegó a los 65 años y demás. ¿Sí, verdad? Ahí voy bien. ¿Sí? Más o menos, te veo con muchas dudas. Te veo así como... Es que no soy demasiado clavado en el tema. Ok, Pero no, está bien, está bien. ok, perfecto. De este lado, ¿tenían dudas? ¿No? Perfecto. Y por ejemplo, en uno que no es deducible y le ha metido a la planeada todo, o sea, fallece. Tú le entregas eso completo a su beneficiario, pero ahí libre, se va libre. Todo el dinero que hayan venido, todo el dinero, como es un producto no deducible, todo el dinero lo recibe el beneficiario sin ninguna reducción. La suma asegurada más el corredor. Más el corredor, porque de lo que haya depositado es un A las 5%. aportaciones. Aparte, cuando las aportaciones alcanzan la suma asegurada, Monterrey, el corredor te da un 5% adicional. Entonces no es que entregues la suma asegurada más las aportaciones. Cuando las aportaciones alcanzan la suma asegurada, el En corredor te da un automático. 5%, te va dando un 5%. ¿Sí? Sí. Ese es el no deducible. En todos los bolsos de Imagina Ser pasa eso. No, que están preguntando de la deducibilidad o del correo. Del La corredor. deducibilidad. De la deducibilidad, bueno, de la exención sí es en no deducibles. Del corredor sí es en todos los tres bolsos, ¿va? El correo. Así es. Perfecto. Pues básicamente es eso lo que traigo yo por la parte fiscal, chicos. O sea, el que podamos entender cómo lo deducimos, ¿no? El entender qué afectaciones fiscales tienen a la salida. Y exacto, qué le aplica y qué no les aplica. Entonces, prácticamente en la presentación tendríamos pues, todos esos escenarios, ¿no? Aportación, retiro o cancelación. ¿Qué pasa si se nos muere antes de los 65? ¿Y qué pasa si llega a los 65 o se nos invalida antes? ¿Va? ¿Puedes Diga. hablar un poquito de los topes de ley cuando te entregan? O sea, Claro que sí. es que cuando te entregan aplica el PPR hasta una cantidad, Sí. en rentas vitalicias también. Hasta otra cantidad. Claro que sí. El monto que entregamos está exento, pero no 100% exento, ¿no? Hablando específicamente de la parte del PPR, son 90 UMAS anuales, unos 3,6 millones de pesos, lo que actualmente está exento del pago de impuestos. Es mensual. La UMA depende, porque aquí los 90 UMAS son anuales. Entonces tengo que multiplicar 90 por el valor de la UMA anual y entonces eso es lo que me da como los 3,6 millones. Digo, igual ustedes se pueden meter ahorita, buscan el valor de la UMA anual por 90 y ese es el valor exacto, ¿no? De cuánto es lo que estaría exento del pago de impuestos. Si es que lo reciben en pago único. Si el cliente decide recibirlo en rentas, ¿no? Son 15 UMAS mensuales, como unos 54,000 pesos, si no mal recuerdo.
lo que estaría exento. Si pasa de ese tope, entonces ahí sí hay la retención del 20% y no es de interés real, ¿eh? Es de todo. Es de la diferencia. Entonces, si el cliente tenía 4 millones en el bolso, los primeros 3.6 están exentos y sobre los 400 cobro el 20% directito. Ahí sí ya nada de interés real ni nada por el estilo. ¿Sale? Duda. En las rentas mensuales, si coge ese tipo de pagos, se tiene que acumular lo que reciba por otro tipo de pensiones, ¿no? Si tiene Afores, si tiene algún plan personal privado o... Es correcto. Si el cliente aparte tuviera su pensión de, como dices tú, ¿no? Del IMSS, que todavía tenemos varios que ahorita están recibiendo pensiones del IMSS. Si tuviera por parte de su chamba de los planes privados de pensiones, todas esas se suman. Ahora, nosotros no tenemos forma de saber las otras pensiones. Entonces puede pasar que nosotros, si en el Imagina Ser resulta que el monto de su renta no excede de este tope, nosotros no retenemos. Pero cuando llega su declaración anual, ahí el SAT sí lo cacha. Entonces es justo de los escenarios que les decía, yo no lo agarro, pero lo voy a ir a corretear el SAT. Porque ahí va a sumar la de la pensión del IMSS, va a sumar la pensión de Seguros Monterrey, las otras tantas que tenga, pasa y entonces va y le dice, Inclusive la del IMSS, la del ISSSTE sumó. sí, todas las pensiones. Haberes de retiro, todo. Con entre 1.700 pesos, 200 pesos cada una, con 3.7 millones. 3.7 millones en pago único. ¿Y en renta? Seria. ¿Cuánto era? ¿Cuál? ¿En renta? 15 UMAS mensuales, que Pero son como, según yo, como 54,000, pero igual ahorita nos La ayuda. mensual está en... No es la más, 3,000 y pico. 3.440. Por 15 sería. 3.440 por 15. Sí, arriba de 51.600 pesos. 52,000. Ajá. Digo, no está nada mal, ¿no? Una rentita de esas libre de impuestos. Está por abajo de la Ya. pensión máxima del IMSS. La del IMSS, si no mal recuerdo, estaba como en 70. La última vez que yo recuerdo haberlo visto, la máxima estaba como en 70. O sea, imagínese, Sí. vender un, imagínate Que genere esa renta. que te genera una renta mensual vitalicia de 51.600 pesos. Es una locura. Entonces, en consecuencia, Guillermo, los pitch de ventas va a ser deducible y ni te preocupes. O sea, si lo agarras en renta mensual vitalicia. Exacto. A menos que llegar a saber este número de la corrida que ya te va a llamar la atención y no se te va a olvidar entonces el tope de su vida. Exacto. Sí, porque igual, ¿no? Otra vez volvemos al punto. Depende también la decisión del cliente si lo quiere recibir todo en un solo pago, si lo quiere recibir en rentas, ¿no? Muchas veces dicen, no, sabes qué, a mí dámelo ahorita porque no sé mañana dónde voy a estar. Entonces, y hay clientes que dicen, no, a mí sí dame la vitalicia porque yo estoy bien Y así cuidado, también. porque, ajá. Entonces, pues sí, justo esa parte, ¿no? Gracias. ¿No? ¿De qué? Pero Sí, adelante. una persona contrata y a los 12 años lo rescata, aunque no lo haya hecho deducible, se le va a cobrar un impuesto sobre el rescate, aunque ahí sea su mismo dinero el que se está rescatando, Depende de qué bolso tengas. porque no deducible 100%. 100% no deducible, la retención es del 20 de interés real. Si de plano al momento del rescate, digo, estoy pensando que ya no vas a tener ningún tema de penalizaciones por cancelación y cargos internos de Seguros Monterrey, ¿no? Solamente a nivel impuestos va a ser el 20 del interés real. Si no tuvo interés real, pues no quitamos nada y le devolvemos el dinero. Pero, por ejemplo, hablando de un PPR, sí va a haber una retención del 20% de entrada, porque ya año con año estuviste... Sigue recibiendo. Pues, Ah, es que justo me pasa muchas veces y por eso ahora sí que lo puntualizo, porque de repente es que el cliente no sabía que sí lo podía hacer deducible. Es que el cliente no lo metió deducible en su declaración anual y entonces no tienes que retenerme. Yo eso no lo sé, muchachos, porque no soy el SAT. Entonces, aunque vengan y me juren y me perjuren en una carta que no lo hizo deducible, eso ya lo tienen que arreglar directamente con el SAT, porque a mí me contrataste un producto Oye, Eri, posible PPR o 185, ¿no? Entonces, sí o sí te tengo que aplicar estas retenciones. Dígame, Javier. digo, yo tengo un entendimiento y así lo manejo con mis clientes. Si tengo un cliente que su sueldo no llega al tope de ley, digamos que gana, no sé, 1 millón de pesos al año, Ajá. yo pongo el tope del bolso a 100,000 pesos.
Sí, porque lo que salga, lo que pase de ahí, se va a ir al bolso no deducible y si lo llega a retirar, ese no va a generar retención porque Seguros Monterrey no sabe cuál es su ingreso real. Es exactamente. importante que nosotros administremos eso para que el bolso esté distribuido de forma correcta para el momento de liquidarlo, ¿correcto? Es correcto, porque a veces ponen tope de ley, ¿no? Y no saben cuándo el cliente quiera meterle más, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa, que como está tope de ley, para mí tope de ley son 205,000 pesos. No es el 10% del ingreso del cliente, porque no sé cuánto es el ingreso del cliente, ¿no? Volvemos al punto, yo no soy el SAT. Entonces, muchas veces el cliente, no, pues es que yo te metí o tú me tenías que haber cortado hablando de este cliente, ¿no? Gana 1 millón de pesos, me tenías que haber cortado en 100,000. No puedo. Si tú me pusiste tope de ley, yo voy a meter 200. No puedes toparlo en base al ingreso del cliente. Puedes hacerlo, pero necesito que lo hagan expreso. En el formato la solicitud, creo que es el formato, ahí viene cuánto es lo que quieres poner de tope del bolso PPR y entonces, como dice Javier, pónganme 100,000. Yo Y siempre entonces, pongo de ley. y si ponen tope de ley, el tema es que si el cliente no te avisa y de repente quiere meter lana de más, en automático se va a ir al PPR. Y si lo quiere sacar en 2, 3 años, 5 años, le vamos a retener los Pero a impuestos. ver, Que para Seguros Monterrey El día de se mañana, genera una constancia, ¿no? sí, Tal. lo va a poder, o se puede Se modificar. puede modificar, o sea, el tema es que lo puedes modificar en cualquier momento, pero el cliente te tiene que avisar antes. Sí, sí, porque al final sabemos que imagina ser por eso es así, porque nosotros somos dinámicos. Un día a lo mejor ganamos esto, otro día a lo mejor ganamos esto. Sí. O también si cambias de régimen, cambiarles. Exacto. Puede ser deducible después, ya no. ¿Cómo? Si lo hizo no deducible desde un principio, ya no se va a poder cambiar a deducible. Sí. Se puede cambiar las aportaciones futuras. Eso es lo importante. Ajá. O sea, ahora sí que lo pasado pisa. Lo que ya me hiciste en 24, en 23, en 22, ya. Pero si hoy en 2025 cambiaste de régimen fiscal, como decían acá, o ya quiero aprovechar el beneficio del PPR, lo abro. Y si en 3 años, ¿no? Dios no lo quiera, nos quedamos o la persona esta se queda sin chamba o cambia de régimen otra vez a reciclo, cambiamos y que se vaya al no deducible, porque no va a dejar de ahorrar. ojo, como entre el dinero, va a salir, ¿eh? Exacto, exacto. Nada de que, como ahorita estoy en no deducible, saco todo el dinero y no me van a retener. No. Si entra el No. PPR, va a salir como PPR. Exacto. Así con retención. Igual el deducible. Y también si lo metes no deducible, va a salir. Va a salir como no deducible. Y le damos prioridad al bolso no deducible al momento de las salidas. Si el cliente viene y nos quiere rescatar dinero, yo le voy a dar prioridad al bolso no deducible. Claro. Voy a buscar en su bolso todo lo que tenga para retenerle lo menos posible. Eri, Y mandar sus datos, con la constancia, todo antes de pagar. Ajá. Que influye. Sí, tiene que ser antes de la aportación y ustedes tienen que meter un formato, ya sea para abrir o cerrar, bueno, bajarle o subirle el monto al bolso y ya con eso se puede hacer la modificación. Por acá tenían duda. sí, y obviamente ese manejo, digamos, preciso se van acumulando las constancias de retención en pesos y al final van a tomar un total de pesos retenidos independientemente de los rendimientos y el comportamiento del tipo de cambio de la UDI. Ahí ya entran las retenciones por rendimientos reales, ¿correcto? O sea, si en el primer año de la póliza Seguros Monterrey generó una constancia de retención de 20,000 pesos, el segundo de 21,000, tercero de 25, esos montos en pesos se van a sumar a final de cuentas y va a ser el monto que Seguros Monterrey de alguna manera generó constancia de retención para el tratamiento fiscal al momento de liquidarlo. ¿Sí lo estoy entendiendo bien? No muy bien, Javi, pero al momento de que tú dices constancia de retención, ¿te refieres a la constancia de aportaciones? ¿El importe que pudo Sí, hacer deducible el cliente? sí, las constancias que Seguros Monterrey genera, Sí, viene un monto con pesos y centavos. así es. Pero si al final, vamos a pensar, aportó durante 5 años, dices tú, Javi, ¿no? Y un año fue 20 y luego 21 y luego 22, 23 y en el año 5 se lo quiere llevar. Ahí no ha pagado nada de impuestos, ¿estás de acuerdo? Correcto. Pero lo que vamos a hacer es esas aportaciones de 20, 21, 22, 23, las vamos a traer a valor no es cierto, ahí no porque es PPR. Ahí no porque es PPR. De lo que saque completito, le tengo que retener el 20%, Javi. Con todo, o sea, yo voy a tener un valor en fondos
con el funcionamiento del producto, un valor en fondos de, no sé, de 200,000 pesos, yo voy a retener el 20% de 200,000. Si está todo en PPR, sí. Ah, eso es lo que está chistoso, ¿no? Porque a lo mejor ahí está revuelto costos de rescate, rendimientos, o sea, hay muchos componentes ahí revueltos y nosotros le Sí, damos un tratamiento así como barredora, 20% a todo lo que retire. así es. Porque al final es lo que se está Mm. llevando del PPR y lo que nos dice la regla es aportaciones más rendimientos. O sea, tal cual la fórmula, y esa creo que viene en una regla de resolución miscelánea, si no mal recuerdo, 322.1, que te dice que justamente tienes que considerar no solamente el importe de la aportación, sino también los rendimientos que te dio y restarle los costos del seguro correspondiente. Y a ese importe es al que se va a considerar como base para el efecto del cálculo del 20%. Costo de seguro, costo de rescate, costo de administración. Se le Ajá, resta. y sumarle los rendimientos, ¿sale? Pero sí, sí es o sea, sí es una suma de todo, no solamente es la aportación. Y si está el dólar, el tipo de El cambio. tipo de cambio. O sea, lo agarran por todos lados. Pasa que el rendimiento es del SAT. Porque El si lo ves que hace 5 años, negativo solamente lo podríamos tener en un producto como realiza. Es una pérdida. es que si tú retiras a los 5 años, me imagino ser, perdiste seguro. Pero ese ya es como. O sea, si rescatas. Ese es un rescate de póliza y no es rendimiento. Ya. Tal cual es, pues tú me pagaste, te lo quisiste llevar exactamente. Un rendimiento. No están confirmados para, ¿sabes? Ujú, exactamente. María Caparroso, no vendes para que te cancelen. No vendes para rescatar, no vendes para evitar la pérdida. Exacto, exacto. Sí, no, y en realidad. Yo como dices así, pues está variando, pues. En realiza sí es como así le puedes estar aquí o como puedes estar acá, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Me pregunta aquí María una cosa que parece para nosotros muy fácil la respuesta, pero de pronto me puso a pensar. Sí. Si tú llegas a la edad de retiro, podrías decir, oye, pues la mitad dámelo en un solo pago y el resto lo vitalizas. No. No, pero eso ya es por temas del producto. Claro, es un tema de configuración del producto. Es un tema de configuración del producto que no pueden, o sea, por eso tienes que tomar o pago único o rentas, pero ya es por tema de producto. 100%. Fiscalmente, Sí, fiscalmente podría hacerse un mix ahí. ajá, ajá. Muy interesante. De aquí te toca tanto y de aquí te toca tanto lo grabado, ¿no? ¿Haces? Pero claro, la respuesta es, no se puede, María, como te decía, pero usted de que está configurado. ¿Cierto? Pero puedes solicitar una parte del dinero. O sea, Claro, a la edad 64 podrías hacer un retiro. Retiro parcial. no. A edad 65, 30%. ajá, o sea, hay dos formas en que puedes pedir que te adelanten ese dinero. Una, o sea, ahí dicen las corridas, no me acuerdo exactamente la regla, pero el 30% ajustando tus 30% rentas, creo que es tope, tiene un tope de 700 o algo así. no me acuerdo. O sea, O tú en dices, el año tú 5, dices, 10, 15, 20. Las ¿Y el mensualidades, rentas vitalicias? Se ajusta tu renta vitalicia. Exacto. No es que lo estés pidiendo en dos formas. ¿Lo tienes? Tú pides rentas vitalicias, pero a la mera hora ahí dice que puedes decir, oye, pero quiero una parte de mi dinero. Te van a adelantar una parte de ese dinero y se va a ajustar tu renta. Esa fecha contiene que son un tope de 600,000. Es parecido al de los funcionarios al apoyo en vida. Pero, Sí. Es otro concepto. Tantita agua, perdón. Ay, Ay. No, aquí, con agüita estoy bien. Muchas gracias. Ya. En el tema de los rendimientos negativos, si el dólar sube y me consideran un rendimiento, en el remotísimo caso que pasara, si yo hoy lo contrato con el dólar a 18 pesos y a los 65 años resulta que el dólar bajó a 6 pesos, sí podría generar un rendimiento negativo, ¿no? Una pérdida cambiaria, que al final, por ser productos de largo plazo en la vida me ha tocado ver eso. Ahora, claro. sí te entiendo, ¿no? Porque al final, pues fueron muchos años, ¿no? Y puede ser que lo que sucede es que los primeros años que aportaste a 14, 15, 16, luego te aportaste, pero casi siempre lo que pasa es que las mayores aportaciones las haces cuando ya estás más grande, traes un poco más de solvencia económica y entonces los tipos de cambio ya vienen en 20, 19, ¿no? Y vamos a decir otra vez como en el 2024,
que de traer 24 volvimos a 20, ¿no? Entonces, ese pico de aportaciones sí pudiera crear ese efecto. Pero como estamos hablando de productos de largo plazo, la realidad es que es muy difícil que tuvieras un rendimiento negativo. No estoy diciendo que sea imposible, pero sí pudieras llegar a tener un rendimiento Pero negativo. no garantiza el rendimiento, no el PPR garantiza. En Imagina Ser en específico, por eso les decía que es bien diferente con Realiza, porque en Imagina Ser tienes un rendimiento mínimo garantizado, que es justo lo que comentamos, ¿no? O sea, traes este 1 o 2% y más cuando lo contratas en UDIs, pues sabes que iba a ir creciendo al igual que la inflación. Entonces traes ese colchón de que nunca vas a tener menos de lo que aportaste en un inicio, ¿no? Pero igual ese rendimiento garantizado está en dólares. Ajá. 2%. Entonces, lo que dice Juan Carlos, que si el dólar bajó, pues en dólares sí tuviste rendimiento, pero El dólar sobre obviamente- dólar, ahí lo que haces es que te esperas a que suba también. Bueno, también sí. No, pero digo, para explicarle, El dinero, Monterrey no te lo avienta y afuera no por eso te lo quito. No, pero el vencimiento sí se da sí o sí a los 65 años, que ese es un tema bien importante, porque yo voy a calcular el interés real al momento del vencimiento de la póliza, venga el cliente hoy por él o venga dentro de 5 años. Pero lo vas a fijar en la moneda del plano, ¿ahí? Que es lo que estoy diciendo. No, bueno, o sea, no, que son dos cosas. 65. el día que tú Tu llegues, fondo de imaginación es de, tu fondo de imaginación es de $100,000, te da 65. Entonces esos $100,000 ven y sácalos cuando quieras, ¿no? sí vienes y sácalos cuando quieras, pero volvemos al punto. En ese momento, que también es bien importante, ¿eh? Y ojo con este punto. Vamos a decir, por temas del producto, vamos a hablar del puro no deducible, ¿no? Imagina ser no deducible, el cliente llega a los 65 años, tiene $100,000 UDIs, lo que sea, esos $100,000 UDIs están exentos del pago de impuesto y no va a pagar nada. Pero si me lo deja 2 años y no me dijo qué hacer con el producto y se fue al fondo en administración, el fondo en administración sí cobra impuestos. ¿Y en cuánto tiempo se va al fondo de administración? Al día siguiente. Ah, Entonces yo necesito, ajá, es más, o sea, sí, yo necesito que tengan una disposición expresa del cliente de qué quiere hacer con el dinero. Y puede ser que te diga, Momentum, dámelo en mi cuenta, traspasémoslo, no, pues prácticamente lo que es Momentum, ¿no? Compro un AVE y entonces mientras voy decidiendo a ver qué otro producto quiero contratar contigo, o sabes que no, ya dénmelo y deposítenmelo. Porque lo que va a pasar es que si el cliente se tarda 3, 4, 5 años en que suba el tipo de cambio, durante todo ese tiempo el dinero ya no está en una póliza de seguro. Yo ya no tengo una obligación, es más, si a las 65 con un día se murió, ya no tiene una protección. Entonces, ese dinero me lo pueden venir a pedir, sí, pero ya no es por un tema de una indemnización. Me explico, porque ya no estoy protegiendo al cliente. El cliente ya finiquité yo su contrato con él. Entonces, si el cliente vence a los 65 y el cliente fallece a los 66, ya no estoy pagando una póliza de seguro. Simple y sencillamente le estoy devolviendo el dinero que desde hace un año tenía derecho a venir a recoger. Pero fiscalmente, mes con mes, hago retenciones de impuestos. Y entonces luego resulta que llegan 3 años después y me dicen, pues no que era exento de impuestos. O sea, sí, pero si venías a los 65 por él, o me decías qué hacer con tu dinero a los 65. Ya a los 68, pues ya pasaron 3 años y tengo que retener. ¿Sale? no sé si entendí bien o entendía mal lo antes. La Segubeca te paga, o sea, se vence y te dan el cheque, ¿no? O la transferencia o lo que sea, te lo dan, pum. Tú tienes que decir, si tú elegiste el pago único, no es que se cumple y te dan el pago único, tú tienes que decir, quiero el pago único ya. Si no cumpliste la limitación del ahorro anteriormente, es pago único. Por eso. Pero si tú elegiste en imaginas el pago único y se vence, yo mañana cumplo 65, no me depositan, sino que si yo tengo que pedir, deposítame, porque si no se va automáticamente al otro día. Yo tengo entendido que no es que te lo depositen, porque aparte no sé ni a dónde quieres que te lo deposite. A como me lo han explicado y a lo mejor ya se me fue la luz, no sé si van por ahí, sepa bien cómo es este procedimiento, pero cuando llega el vencimiento de la póliza, el cliente tiene que venir a recoger su dinero. O sea, tiene que haber una solicitud expresa del cliente de, ya venció mi producto, quiero que vayas y me lo deposites en tal cuenta. Incluyendo el hay un Segubeca. trámite de indemnización donde tú como agente llenas una cantidad de formatos, bueno, no una cantidad, creo que es un solo formato, habla de indemnización y lo metes a la compañía, que por lo que estás diciendo, yo lo que creo que hay que hacer es, cuando ya se va a cumplir el año de la póliza, o sea, el cliente cumplió 65 y 2 meses después la póliza cumple el año, ¿no?
empezar a hacer el trámite un par de semanas antes para que el día que cumple 65 la póliza, en ese momento lo tenemos. Yo te diría un mes antes. Mi recomendación. Meterlo un mes antes. Un mes antes y que me digan qué quieren hacer con el dinero. No sabes que todavía no sabemos, mándalo a un AVE, a un Momentum. Sabes que sí, queremos contratar con esto un Orbium, lo que ustedes quieran. No sabes que no, yo ya quiero mi dinero. Porque fiscalmente yo tengo que dar los efectos, lo reciba o no lo reciba. ¿Va? Perfecto, chicos. Pues ya me voy. Tengo dos dudas que no son de imaginación, pero son fiscales. Espera. Primero vamos con la de imaginación y luego vamos con las dudas que no son de imaginación. ¿Les parece? Sale. Si tienes un deducible, Ajá. 185. o no, sí, o digamos un PPR, Ok. pagos limitados de 15 años. El resto que tú estés pagando lo terminaste de pagar Y le quieres meter y le más. quieres seguir metiendo, Mismo o sea, tratamiento fiscal. ¿no? mismo tratamiento fiscal, ¿verdad? Sí. Ok. Para efectos no se limita a fiscales, los 15 no se pagos. limitan los Esto es una configuración del producto. Nada más. Y de El hecho, corredor. Se activa el corredor. exacto, además, pero sí, tiene un Sí. tratamiento fiscal. O sea, el tratamiento fiscal no está limitado a los 15 años, por toda la vida del plan. No es imagínate, pero sí es de fiscal. Entonces, espérenme porque va 1, 2 y 3. Pero es de fiscal. Dale, a mí. Sí, Saraí tiene prioridad. A ver, yo tengo dos. A ver. En la charla esa que diste la otra vez, surgió un tema de la segubeca que yo no tenía tan en claro y tú lo dijiste y dije, ay, uy, sí, me revisé las mías y dije, ah, suerte que lo hice bien. Que era que si tú pones cuando fallece el contratante o el asegurado y no está, no me acuerdo ya cómo era la configuración, El contratante y las obras son es el mismo. No. No necesariamente. Becas, no. El contratante y el asegurador es el mismo a fuerza. No. Es el único producto en el que contratante y asegurado son diferentes, porque el asegurado siempre es el hijo. Ajá. Por efectos de la póliza, o sea, sé que tienen las coberturas adicionales en las que también cubre al contratante, pero en la base es contratante y asegurado diferente. yo no me acuerdo cómo era, pero se muere el padre o la madre. El Si contratante. tú no pones, no sé qué era del beneficio, esa indemnización está grabada. Ah, si no son familiares directos. No. Era un clic en algún lugar. No es Segubeca. A ver, va. Rapidísimo, platicamos de Segubeca. Como en Segubeca siempre el contratante es diferente del asegurado, nunca tiene retención de impuestos por parte de Seguros Monterrey. Esa es la diferencia fiscal de nuestra seguridad versus los locales educacionales de otras compañías, ¿no? Exacto. El que el niño esté asegurado en la póliza. En otras compañías el niño no está asegurado en la póliza, pues puede ser retención de impuestos del local. Exactamente. Pero ese tema de que el asegurado es el niño, lo que va a pasar es que a los 12 años el menor tiene que ratificar beneficiarios. Si no ratifica beneficiarios, y eso es de legal, cuando llega a vencimiento la Segubeca, yo le voy a pagar el dinero al menor. El menor, Tiene que ahora mayor, que puede tener sus 18 años, lo que va a suceder es que le va a recibir todo el Segubeca, es un nuevo ingreso para el chamaco, y no tiene forma de demostrar que ese dinero pagó impuestos porque en realidad quien lo pagaron fueron sus papás, ¿no? O el contratante, cerrémoslo en el contratante. Entonces llega el SAT y le cobra el impuesto correspondiente, que es lo que hemos venido platicando pues, en la sesión. Como dice, tienes $1,000,000, ¿no? Me gusta tu pastel, dame el 30%, se va a quedar con el 30% del seguro. Por eso es que se recomienda que se haga la ratificación de beneficiarios para que el beneficiario sea el contratante. Porque el contratante, en teoría, es el pagador de las primas y tiene forma de demostrar que ese dinero ya había pagado impuestos. Si llega el SAT, tiene forma de decirle, no, espérate, ese ya era mi dinero y si quieres, hacemos este jueguito del interés real. ¿Cuánto pagué? ¿Cuánto me devolvió Seguros Monterrey? Y la diferencia sobre esa tal vez podría pagar impuestos. Pero ya no es lo mismo pagar un 30% del interés que un 30% de suma ¿Qué más de la práctica? No pasa, esa es la realidad. Sí, basta. No, ya me llegaron 2 casos. Yo sé que no es tanto. ¿Sabes cuál es el problema? Ese es el Excel. Este Big Brother del SAT, porque ya no tiene dinero.
Ese es el gran tema y esto es lo que está detonando, porque el SAT, acuérdense que ahorita nuestra cuarta T, no voy a dar opiniones políticas al respecto, me las voy a guardar para mí misma, pero tiene que pagar becas, tiene que pagar beneficios de adultos mayores. ¿no? Entonces, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esos, pues, ¿qué creen? ¿De dónde creen que salen? De los impuestos. ¿Y qué creen? Que ya la gente ya no quiere y ya no va a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ya se creció nuestra economía informal. Y todos los que están vendiendo en la calle y todo, pues no pagan impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace el SAT? A los que sí, pues voy a empezar a ver tus cuentas bancarias. Entonces, en la parte de las cuentas bancarias, empieza a ver, ¿cuánto eres? ¿Cuánto es lo que recibes normalmente? Y todos los picos, con esto de la inteligencia artificial, todos los picos los está reportando. Y entonces un chamaco que en su cuenta de banco tenía 5,000 pesos al mes que le daban para gastos, de repente le llega el millón, véngase para acá. No, y aparte ya he oído 2 casos de que presentaron, o sea, presentas tu declaración y te la están haciendo cansada para devolverte, pero mal. Bueno, es una objeción que yo tuve el otro día para una imaginación. Pero, bueno, sí, es muy deducible y todo lo que quieras, pero últimamente ni siquiera te devuelven. Este año no le devolvieron Ay, nadie. a nadie, ¿no? Incluida su servidora. Ya me dio flojera, ya mejor dije, 6 meses y ya no. ¿Te volvió ahí? ¿Mandé? Tú como causante cautiva, porque estabas bajo el régimen de sueldos salarios, ¿viste problema con tu evolución salarial? Sí. Con los Pero bueno. Te voy a platicar el caso de mi jefe, de subdirector fiscal. Está aquí en Seguros Monterrey, hicieron la retención, bonito, Godínez, lo que sea. Tenía un saldo a favor. Le pidieron acta de nacimiento de sus hijos para poder deducir las colegiaturas. Semanas cotizadas en el IMSS para demostrar que estaba trabajando en Seguros Monterrey cuando tiene más de 10 años aquí y nos emiten recibos de nómina quincenales. Contrato firmado, escaneado para poder demostrar que tenía una relación laboral con Seguros Monterrey. Y que demostrara que había recibido servicios de honorarios médicos. Le dije, no manches, ¿qué querían? ¿Tu foto saliendo de la cirugía? Así en ese plan están ahorita, así. Así. Tiene 5 años para solicitar la devolución. El tema es que como todos se dejan llegar en abril, pues lo que dijeron fue, órale, van todos de regreso. Y obviamente lo están metiendo, pero solamente con solicitudes manuales. Cada 5 años, pero sí deberían checarlo, copiarlos, ya que ya no se va a poder. O sea, si no te quejas en el momento, ya ese tiempo ya no. No todo lo que escuché es cierto, ¿verdad? Pero. Por ley, no hay que ver exacto, por ley tienes ese derecho de solicitar tu devolución, ¿no? O sea, el tema es, y sí, ya más o menos sé por dónde vas. Por ahí salió una noticia de que si te rechazan la devolución ya no podías volver a ingresarla, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una jurisprudencia, una cosa así, pero no está tan enfocada a esta parte. O sea, está más como para empresas y casos específicos, pero sí, vaya, al final la ley marca que tiene 5 años para poder devolver el impuesto, ¿no? Entonces, ya si pasaron más de 5 años, ahí sí ya, muchachos, gracias, pero pues ya no hay devoluciones, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces cuando la certifica es la figura 5 o 6, ¿no? La que hay que poner. O sea, la sobrevivencia del menor, el La beneficiario ratificación del es beneficiario. el tratante. Que el contratante queda el primero. el contratante o asegurados y asegurados secundarios, es decir, papá o mamá. Así es. Y mi otra pregunta es de hombre Sí. clave. A ver, ya, pues sí me vuelvo. Sí. Tienes un nombre clave y tienes que pagar una indemnización por fallecimiento. Estás en una sesión. ¿Esa indemnización es grabable a la empresa o cómo se le asimila? Es un ingreso gravable para la empresa, así como en su momento lo dedujo las primas, el importe de la suma asegurada es un ingreso para la empresa. Okay. Y se Van a devuelve quitar solo a la porque se dedujo. pudiera llegar a ser Bueno, más, depende de los años. depende de los años. O sea, sí, Sí, ¿Cuántos años estuvo haciendo deducciones? por eso. deducción de... Y esa prima del hombre clave es 100% posible, ¿verdad? Ahí no está. Sí, ahí no hay tope, pero justo eso, ¿no? Si te llevabas un año, falleció, todo lo que te den, todo va a ser un ingreso. ¿Ese ingreso en cuánto se graba? 30% para las empresas. 30% para el fallecimiento del hombre Así clave. es, así es. Y dependiendo de cuántos años pagaste prima y de si te deducciones, puedes ganarle o no. Sí, no, por eso. Una última duda, los nuevos. Había la de Saraí. La de Saraí.
caso de un asesor, él emitió su póliza en diciembre, pero estaba cambiamos la razón social y pedimos el cambio y nos dijeron que ya no lo pueden hacer porque ya están timbradas. Casos de la vida real, ¿cuándo pediste el cambio? Lo hicimos apenas en mayo. Ahí está el gran. Tienen hasta el 31 de marzo, Ajá. y de hecho antes, porque obviamente el equipo de operaciones no es como que se los tome en ese momento, sino pues yo te diría por ahí del 15 de marzo, para hacer cualquier cambio de factura. Y Del año anterior. del año anterior, del año anterior. Ah. El tema es que tu póliza salió en diciembre. Entonces, durante enero pudiste haber hecho todos los cambios porque aparte estabas en este periodo de los primeros 30 días, tienen que revisar los documentos y demás. Tienen todavía hasta el 15 de marzo, pero si tú pediste el movimiento en mayo, ya no puedo hacer la cancelación y eso es por temas del SAT. El SAT ya no me deja cancelar facturas de años pasados. Pero lo que no queríamos cancelar las del año pasado, sino eran las de enero y febrero. Es que por temas fiscales yo emito la factura de todo el año, aunque tus pagos sean mensuales. O sea, aunque tú tengas recibos mensuales, ya contrataste la póliza anual. Ajá. Para efectos fiscales, mi contrato contigo es de 12 meses. Por lo tanto, desde diciembre yo tengo la obligación de reportar y pagar el impuesto de los 12 meses, aunque el cliente no me haya pagado a mí las primas de los 12 meses. Es una manchadez, pero bueno. ¿Estás hablando del Sebas? El SAT. ¿El caso de Sebas? Ok. Así es. Eso era lo que no me quedaba claro, porque yo le decía, sí, ya te entendí que las del año pasado no, pero esta. Todas se facturaron este año. Por eso es que no te van a poder hacer el cambio. Pero ¿a poco si yo soy el cliente y contrato mi pago mensual, ustedes pagan el impuesto de la póliza anual y a los 6 meses cancelo mi póliza? Después lo que voy a hacer yo es notificarle al SAT que tuve un descuento de evolución y demás, y voy a restar los ingresos del mes 6 con eso que tú ya me cancelaste esa póliza. Pero fiscalmente desde el mes 1 yo ya le tuve que pagar los 12 meses al SAT. Ya después, sí. Es Tú, Seguros Monterrey. yo Seguros Monterrey tengo que reconocer ingreso desde el día 1, aunque el cliente no me haya pagado ningún recibo con la emisión, yo ya tengo la obligación de acumular. Para O que sea, no importa el pago fraccionado para Monterrey, el contrato es anual. No. Sí. Porque aparte de todo, la mayoría es vida. Entonces, ¿qué crees? No trae IVA. El tema de pago para el SAT le viene igual, porque para ISR es conforme vayas cerrando el contrato. ¿Vale? Oye, Listo. Pues muchas gracias, chicos. muchas gracias, Eric. Es un placer que estés con nosotros. Yo tengo la ventaja, y no se va a compartir, de tener el WhatsApp de Erika. Sí, nada más para mí. Es de aquí. Ah. Pero si tienen alguna duda así muy cañón, cuando usted me pregunta algo fiscal muy cañón, yo voy de inmediato y le pregunto a Eric. Y en Linda siempre me contesta. Entonces, es información, la verdad, de primera mano, a que les doy cuando se trata de temas fiscales de la experta.